El 16 de junio de 1955, la aviación naval bombardeaba la Plaza de Mayo. Comenzaba el final del gobierno peronista. Yo no era alumno de Pellegrini, sino del Buenos Aires. Salía el 16 de junio de 1955 de la estación de subte Perú para ir al colegio, que queda a 2 cuadras, y en ese momento comenzó el bombardeo sobre la Plaza de Mayo. Las bombas no pegaron sobre la Casa de Gobierno, salvo una que tomó en un lateral, sino que cayeron sobre la plaza. Ese es el clima en el cual creció mi generación. La autodenominada Revolución Libertadora encontró un país dividido en dos. En realidad, desde mi punto de vista, la Revolución del 55 es el único golpe de Estado aceptable en la Argentina. La Argentina vivía un totalitarismo contrario a nuestra Constitución. La situación era ya absolutamente insostenible y esto fue una reacción del pueblo argentino contra el totalitarismo. El primer presidente de este golpe de Estado, el general Lonardi, dijo que no había ni vencedores ni vencidos, pero los sectores más duros de la revolución, encabezados por el vicepresidente Isaac Rojas, exigían mano dura con el peronismo depuesto. Cuando Perón sale para el exilio, la gente confunde mucho el itinerario del general. El general se asila en una cañonera paraguaya que estaba anclada en Puerto Nuevo, en un sector donde se rehacen los barcos. Los barcos averiados van a parar en un sector aquí, no sé si está todavía, pero en Puerto Nuevo. Y era la cañonera, una cañonera paraguaya, y ahí va Perón y se asila y se pone ahí. De ahí lo llevan en avión a... No, el exilio primero fue la embajada del Paraguay en la calle Paraguay. Después de ahí va la cañonera. De la cañonera lo llevan a Aeroparque, creo, y de ahí en avión, en un avión paraguayo, a Asunción. Y después de Asunción, de un tiempo de vivir ahí, no mucho, parte para Panamá. En Panamá está varios meses, hasta que, bueno, por razones más bien climáticas, no políticas, climáticas, porque alguien le dijo, mire que general, si usted se queda en Panamá, se va a deshidratar, porque en Panamá es un calor espantoso. Le arreglaron la residencia en Venezuela, con el visto bueno del gobierno oficial, que era el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, que dijo que sí, que cómo no, que Perón podía vivir en Venezuela, porque Perón permanentemente viajó en su exilio por el área del dólar, países que tenían una estrechísima relación con Norteamérica, como el caso de la República Dominicana. Trujillo era íntimo amigo de los presidentes norteamericanos, a los cuales inclusive ayudaba con aportes económicos, porque Trujillo tenía mucho dinero. Trujillo ayudó muchísimo a campañas políticas de determinados presidentes americanos. Lonardi es desplazado y asume la presidencia el general Aramburu. Se interviene la CGT y en su edificio es secuestrado el cadáver de Eva Perón por un comando de la Marina. A partir de entonces y hasta 1972, el destino del cadáver de Evita será uno de los secretos mejor guardados por los sucesivos jefes de las Fuerzas Armadas. El peronismo es proscripto y por el decreto 4161 queda prohibida la simple mención de palabras como Perón, peronismo, Evita. Un decreto que era muy conocido en esa época por su número, el decreto 4161, por el cual estaba prohibido nombrar a Perón o cantar la marcha peronista, cosas que hoy nos parecen increíbles. El grado de locura y de imbecilidad que implica imponer por la fuerza la prohibición de decir un nombre. Bueno, esas eran las reglas del juego. En materia económica,
el gobierno militar del general Aramburu aplicó el Plan Previs, un economista argentino de corte liberal. El plan atacó la regulación económica, desmanteló el IAPI, promovió algunas privatizaciones de empresas del Estado, estimuló las inversiones externas e internas y congeló los salarios. La nueva política perjudicó fundamentalmente a la clase obrera. La masiva afiliación peronista de los trabajadores los convertía en objeto de persecuciones, encubiertas o abiertas, por parte de los antiperonistas, tanto en los barrios como en los centros laborales. En el 55, cuando cae Perón, se fusiló, pero a rajatabla, a obreros en Lanús, en Avellaneda, en Berisso, en Ensenada, en José León Suárez. Fueron obreros por el solo hecho de ser peronistas, ni siquiera eran dirigentes, eran pobres trabajadores, fueron fusilados a mansalva por comisiones integradas siempre por las tres armas. Como reacción contra las políticas antipopulares de la nueva conducción del país, importantes sectores del movimiento obrero se embarcaron en la larga lucha defensiva, conocida en la cultura popular como la resistencia. Todos esos muchachos jóvenes que empiezan a nuclearse y a pelear y a generar ya los primeros embriones de lo que va a ser la resistencia peronista. Y también es muy importante ahí el rol que tiene Cook, porque era una persona muy respetada y muy querida dentro del movimiento peronista. Además se sabía su relación directa con Perón, eso que creo que casi todo el que estudia política peronista sabe, de que Perón lo nombró el único, digamos, heredero político en caso de que le sucediera algo, porque los gorilas también querían atentar contra Perón cuando Perón estaba en el exilio. Entonces él por las dudas nombró un heredero político. Fue la única vez en la historia del peronismo que nombró un heredero. Entonces Cook es muy querido y muy respetado, y precisamente Cook también va a ser, es decir, con el tiempo va organizando una fracción política dentro del peronismo que se llama ARP, Acción Revolucionaria Peronista, la bisagra que va a haber entre los sectores del peronismo revolucionario y los sectores de la izquierda revolucionaria, que también tenían una crisis dentro de sus propios partidos y que ya consideraban o reconsideraban o revalorizaban al peronismo de una manera muy diferente a los viejos socialistas o a los viejos comunistas, que pensaban precisamente que el peronismo era la fuente de todos los males de la República Argentina. La reacción que para los trabajadores significó la Revolución Libertadora los llevó a defenderse contra el revanchismo, apoyado por el gobierno, y los condujo a llevar adelante en las fábricas un proceso de reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas bajo el peronismo. En junio de 1956 se produjo un alzamiento cívico-militar contra la Revolución Libertadora, encabezado por el general peronista Juan José Valle. El intento falló y Valle fue fusilado sin juicio previo junto con otros 33 militantes peronistas. Quedaba claro que había vencedores y vencidos. En 1957, el radicalismo se dividió en torno a la actitud a adoptar frente al peronismo. Ricardo Balbín era partidario de no vincularse con ese movimiento, en tanto que Arturo Frondizi apoyaba un acercamiento con Perón. Esto lleva a una ruptura en la UCR, que se divide en la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín. Frondizi envió a Caracas a su secretario Rogelio Frigerio para concretar un pacto con Perón, por el cual, a cambio de los votos peronistas, Frondizi se comprometía a desarrollar un programa popular afín al peronismo. Y Perón se instala en Venezuela, en Caracas, y ahí yo lo visito y empezamos una relación muy simpática que no tenía nada que ver con la política. En Perón ocurría algo muy singular. A él le gustaba siempre tener un testigo, no le gustaba estar a solas con una persona. Entonces, a veces llegaba Frigerio y estábamos, el gordo Cook, John William, y él siempre decía, venga, venga Roberto, venga. Me sentaba al lado de él y en consecuencia yo oía todo lo que se decía. Y ahí oí, bueno, la planificación del regreso de Perón, el traspaso de los votos peronistas para la candidatura de Frondizi, el triunfo de Frondizi. Tuve en mis manos
el pacto Perón-Frondizi, por el cual, y según los 14 puntos del pacto, había una serie de condiciones, cuál era el reconocimiento del partido peronista, el reconocimiento de los bienes que Perón había dejado, y no se recuperó nada porque todo después se vendió, se robó. La Revolución Libertadora saqueó muchas casas de peronistas y a la primera que se dedicaron con frenesí fue a la cosa que había dejado Perón.